Escúchenme bien, amigos míos. Mi nombre es Ramón Morales. Tengo 71 años. Y hoy se cumple exactamente un año desde que descubrí que mi propio hijo estaba dispuesto a echarme a la calle por un maldito vestidor. ¿Saben ustedes lo que duele más en este mundo? No son los golpes que te dan los enemigos. Esos los esperas. Son los que te dan las personas que más quieres. Esos que te destrozan el alma y te hacen pensar si valió la pena vivir tanto. Estoy aquí sentado en mi departamento de la avenida Cuauhtémoc. Tengo en las manos esta fotografía vieja de mi María. Que Dios la tenga en su gloria. Y les juro por la Virgen de Guadalupe que todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo esa noche. Fue hace exactamente un año, un miércoles por la tarde, cuando salí del baño y escuché voces desde la recámara de Carlos, mi hijo, mi único hijo. Díganme ustedes si no tenía derecho a confiar en él. 40 años manejé autobuses en la línea Transportes del Norte, desde México hasta Querétaro, levantándome a las 5 de la mañana, aguantando borrachos, ayudando a viejitas con sus canastas, cargando bultos de comerciantes. 40 años, amigos míos, ahorrando peso tras peso, comprando solo lo más barato, usando la misma camisa hasta que se deshilachaba, todo para que mi familia tuviera una vida mejor. Cuando mi María se nos fue, hace 12 años ya, por ese cáncer maldito que se la llevó poquito a poco, yo vendí nuestra casita humilde en la colonia obrera. Era chiquita, pero ahí habíamos sido felices. Junté todos mis ahorros, hasta el último centavo que había guardado debajo del colchón, y compré esa casa grande en San Juan de Aragón. Una casa bonita, con jardín donde María había soñado plantar sus rosas. ¿Y saben qué hice? La puse a nombre de Carlos, para que la familia joven tenga su propio hogar. Les dije a los vecinos. Qué tonto fui, pero escúchenme bien, porque aquí viene lo importante. Don Ernesto Vargas, el notario que me ayudó con los papeles, un hombre sabio con muchos años encima, me dijo: Ramón, vas a incluir una cláusula de habitación vitalicia. En este mundo hay muchos hijos malagradecidos. Yo me reí. Don Ernesto, le contesté, usted no conoce a mi Carlos. Él jamás me haría daño. El viejo notario movió la cabeza y escribió esa cláusula de todas formas. Gracias a Dios que lo hizo. Durante 3 años viví en esa casa, dándole cada mes mi pensión completa a Carlos. 8.500 pesos. Todo mi dinero se iba para los gastos de la casa. Yo me conformaba con lo mínimo. El jabón más barato del mercado, ropa usada que me regalaba mi hermana Concepción, medicinas que compraba de vez en cuando porque no me alcanzaba para tomarlas todos los días como decía el doctor. Pero estaba contento. ¿Saben por qué? Porque vivía con mi familia, porque veía crecer a mis nietos Diego y Sofía, porque todas las noches podía contarles historias de su abuela María. Yo tenía la recámara principal, la del primer piso con ventanas al jardín. Era la más grande y bonita de la casa, la que elegí cuando compré la propiedad porque desde ahí se veían las rosas que había plantado en memoria de mi María. En esa habitación tenía todos mis recuerdos. Nuestra cama matrimonial de madera que habíamos comprado cuando nos casamos, mi uniforme de chofer enmarcado en la pared, mi colección de discos de Javier Solís que ponía los domingos por la mañana, las fotos de nuestras vacaciones en Acapulco cuando Carlos era pequeño. Pero las cosas empezaron a cambiar hace un año, cuando la mamá de Patricia, doña Rosalba, se peleó con su hija menor y se quedó sin casa. Patricia, mi nuera, comenzó a hacer comentarios raros. Primero fueron cositas pequeñas. Ramón, ¿podrías cerrar la puerta de tu cuarto, por favor? El olor a vejez se extiende por toda la casa. O cuando yo veía mis programas en la televisión. Otra vez tienes el volumen muy alto. Me duele la cabeza con tus películas viejas. Yo callaba, amigos míos. Callaba porque pensé que eran nervios,
que Patricia estaba preocupada por su mamá. Mi María siempre me decía: Ramón, tú eres demasiado bueno, pero las nueras necesitan tiempo para acostumbrarse. Así que tragaba saliva y seguía adelante. Pero esa noche del miércoles, hace exactamente un año, todo cambió. Salí del baño, caminé por el pasillo hacia mi recámara y escuché la voz de Patricia desde el cuarto de Carlos. La puerta estaba entreabierta y sus palabras me llegaron claras como campanadas. Tu papá puede irse a vivir con tu tía Concepción. En su cuarto ponemos a mi mamá, que necesita cuidados. Además, la casa ya es nuestra, ¿no? Tú eres el dueño ahora. Me quedé parado en el pasillo, con las piernas temblándome. Carlos no contestó inmediatamente. Escuché el crujido de la cama cuando se movió. Después su voz, más baja, pero que llegó hasta mí como un puñal. Bueno, formalmente sí, el papel está a mi nombre. Pero papá... ¿Qué papá? Lo interrumpió Patricia. Ya está viejo. A él le da igual donde viva. Pero mi mamá necesita atención. Y yo necesito espacio. ¿A ti no te importa más tu esposa que tu papá? Ahí fue cuando sentí que el mundo se me vino encima. Mis manos empezaron a temblar tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. 40 años trabajando como bestia. 12 años cuidando solo a mi hijo después de que María se fue. 3 años dándole toda mi pensión. Y ahora me hablaban como si fuera un mueble viejo que estorba. Caminé hasta mi recámara y cerré la puerta despacito, para que no se dieran cuenta de que había escuchado. Me senté en el borde de la cama, esa cama donde había dormido con mi María por 25 años, donde habíamos planeado el futuro de Carlos, donde ella me había hecho prometer que siempre cuidaría a nuestro hijo. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierto mirando el techo, recordando cada sacrificio que había hecho. Pensé en las madrugadas heladas subiendo al autobús, en los pasajeros groseros que me gritaban, en las comidas frías que llevaba en una bolsa de plástico para ahorrar dinero, en cómo me dolía la espalda después de manejar 12 horas seguidas, pero nunca me quejé, porque cada peso era para el futuro de mi familia. Recordé a mi María en el hospital, flaquita y amarillenta, con esos tubos en los brazos, susurrándome con voz quebrada: Ramón, lo más importante es que nuestro Carlos tenga su propia casa cuando nosotros ya no estemos. Prométeme que lo vas a ayudar. Y yo se lo prometí, amigos míos. Le di mi palabra mientras ella se moría en mis brazos. Compré esa casa con cada centavo que había ganado en mi vida, con el dinero de la venta de nuestra casita humilde, con mis ahorros de toda una vida de trabajo duro. Y ahora Patricia hablaba de echarme para meter a su mamá, como si yo fuera un inquilino molesto, como si mi sacrificio no hubiera valido nada. Cuando amaneció, me levanté como siempre a las 6, me bañé, me vestí con mi camisa limpia, desayuné solo en la cocina. Carlos ya se había ido al trabajo. Patricia dormía hasta tarde como siempre. Los niños se preparaban para la escuela. Todo normal, como si la noche anterior no hubiera cambiado nada. Pero yo sabía que algo se había roto para siempre. Miraba mi recámara con otros ojos, las paredes que Patricia ya estaba midiendo en su cabeza para su vestidor, el espacio donde planeaba poner los roperos de su mamá, el jardín donde mis rosas de María serían arrancadas para hacer lugar para quién sabe qué caprichos. Y fue ahí, amigos míos, parado en el jardín regando las rosas rojas que habíamos plantado mi María y yo hace 10 años, cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que me trataran como basura. No iba a dejar que convirtieran los recuerdos de mi esposa en un vestidor. Ya había dado suficiente. Ya había sacrificado suficiente. Si me querían fuera de la casa que yo compré con mis propias manos, iba a salir. Pero me iba a llevar la casa conmigo. ¿Saben qué, amigos? Esto no pasó de la noche a la mañana.
Las humillaciones llegaron poquito a poco, como el agua que gotea y acaba por hacer un hoyo en la piedra. Si me permiten, les voy a servir un cafecito aquí en mi cocina nueva, y les cuento cómo fueron esos 3 años que me convirtieron de padre respetado en estorbo que había que quitar. Al principio, cuando nos mudamos a la casa de San Juan de Aragón, todo parecía perfecto. Patricia me trataba con cariño. Me decía «Don Ramón», con respeto. Hasta me preguntaba si necesitaba algo del mercado cuando iba de compras. Los niños corrían por toda la casa gritando «Abuelito», y yo me sentía el hombre más dichoso del mundo. Carlos llegaba del trabajo en el concesionario y me contaba de sus ventas. Yo le daba consejos de cómo tratar a los clientes difíciles, porque en 40 años de chofer había conocido de todo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Patricia se dio cuenta de que la casa era suya. No legalmente, claro, porque el papel estaba a nombre de Carlos, pero en su cabeza ella era ya la señora de la casa. Los primeros comentarios fueron sutiles, como quien no quiere la cosa. «Ramón, ¿podrías cerrar la puerta de tu cuarto cuando te cambias? Es que los niños andan por el pasillo». Yo obedecía sin chistar, pensando que tenía razón, que los nietos no tenían por qué ver a su abuelo en ropa interior. Después vinieron las quejas sobre mis horarios. «Ramón, despiertas muy temprano. El ruido de la regadera despierta a los niños». Yo había madrugado toda mi vida, desde que empecé a trabajar a los 15 años, pero traté de bañarme más tarde, aunque eso significara llegar tarde a mis citas con el doctor, o perder el autobús para ir a ver a mi hermana Concepción los domingos. Luego fue mi televisión. Yo tenía una tele pequeñita en mi cuarto, un modelo viejo que había comprado cuando aún vivía con María. Por las tardes me gustaba ver mis programas, las películas de Pedro Infante, los partidos de fútbol, las noticias. Pero Patricia empezó a quejarse. «El volumen está muy alto, me duele la cabeza». «¿No puedes usar audífonos?» Audífonos para ver la tele en mi propia recámara. ¿Se imaginan ustedes? Pero los compré, unos baratos que me lastimaban las orejas, porque no quería causar problemas. Después vinieron los comentarios sobre mi olor. «Ramón, creo que tu cuarto huele a humedad. ¿Podrías mantener la puerta cerrada? Es que el olor se extiende por toda la casa». Yo me bañaba todos los días, usaba desodorante, lavaba mi ropa. Pero empecé a rociar ambientador en mi cuarto, a abrir las ventanas aunque hiciera frío, a lavarme 2 veces al día porque pensé que tal vez no me daba cuenta de algún olor por la edad. Patricia también empezó a quejarse de mis medicinas en el baño. «Ramón, tus pastillas ocupan mucho espacio en el botiquín. Los niños pueden confundirse y tomar algo». Yo guardé mis medicamentos en una cajita en mi cuarto, aunque fuera menos cómodo tener que ir hasta allá cada vez que necesitaba tomarme algo para la presión o para los dolores de la espalda. Y los gastos, amigos míos, los gastos fueron lo que más me dolió. Cada primer día de mes, religiosamente, yo le entregaba a Carlos mi pensión completa. 8.500 pesos que había ganado con 40 años de trabajo, 40 años de levantarme antes del amanecer, de aguantar tráfico, de cargar maletas, de ser amable con pasajeros groseros. Todo ese dinero se lo daba sin quedarme ni un peso. «Es para los gastos de la casa, papá», me decía Carlos. «La luz, el agua, el gas, la comida, todo está muy caro». Y yo le creía, claro que le creía. Pero después me enteré de que Patricia se compraba zapatos de 2.000 pesos, que Carlos se había comprado una camisa de marca que costaba lo que yo gastaba en ropa en 6 meses, que llevaban a los niños a restaurantes caros los fines de semana, mientras yo comía frijoles refritos y tortillas duras. Para mis gastos personales, tenía que pedirle dinero a mi hermana Concepción. Imagínense la vergüenza. Un hombre de 68 años
pidiéndole prestado a su hermana para comprar jabón. «Conchita», le decía, «¿me puedes prestar 50 pesos? Es que se me acabó el desodorante». Ella me daba el dinero sin preguntar, pero yo veía la lástima en sus ojos. Una vez me dijo: «Ramón, ¿por qué no te quedas algo de tu pensión? Tú también tienes gastos». Pero yo le contesté: «No, Conchita, la familia es primero. Carlos tiene una esposa e hijos que mantener». ¿Saben cuál fue el momento que más me dolió en esos 3 años? Fue un domingo, hace como 6 meses. Yo había decidido hacerles el mole poblano de mi María, esa receta que ella guardaba como tesoro, que había aprendido de su abuela allá en Puebla. Desde el sábado estuve preparando los chiles, tostándolos, moliéndolos, mezclando todas las especias. Me gasté 200 pesos de mi dinero de emergencia comprando los ingredientes: chocolate de tabla, almendras, pasitas, ajonjolí, todo lo necesario. El domingo en la mañana me levanté tempranito, puse a cocer el pollo, preparé la salsa con el amor que María me había enseñado. «El mole se hace con paciencia y cariño», me decía ella. «Cada ingrediente tiene que sentir que lo quieres». Estuve 3 horas en la cocina, moviendo la olla, probando, ajustando la sal, agregando un poquito más de chocolate. Cuando serví el mole, mis nietos Diego y Sofía se pusieron contentísimos. «Huele delicioso, abuelito», gritó Sofía. «Como el que hacía la abuela», dijo Diego, que apenas tenía 5 años cuando María murió, pero que recordaba el olor. Yo me sentí orgulloso. Pensé que por fin había hecho algo que toda la familia iba a disfrutar. Pero cuando Patricia probó el primer bocado, torció la cara como si hubiera mordido un limón. «Está muy grasoso», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Esta comida tan pesada hace daño al estómago. Los niños van a enfermarse». Y empujó su plato hacia el centro de la mesa sin terminarlo. Carlos, que hasta ese momento había estado comiendo normal, dejó también su tenedor. «Papá», me dijo con esa voz condescendiente que había empezado a usar conmigo, «¿no crees que a tu edad deberías comer cosas más ligeras? El mole tiene mucha grasa, mucho chile. No es bueno para tu estómago ni para el nuestro». Luego agregó algo que se me clavó como navaja. «Además, papá, ¿no has pensado que tal vez sería mejor para ti vivir con gente de tu edad? Mi tía Concepción está sola. Ustedes se harían compañía. Aquí los niños hacen mucho ruido. Necesitan espacio para estudiar, para jugar». Patricia aprovechó para rematar: «Sí, don Ramón. Diego ya está grande. Necesita una recámara más amplia. Y la suya es la más grande de la casa, con baño propio, en la planta baja. Sería perfecta para él». Yo me quedé callado, con el tenedor en la mano, viendo cómo mis nietos seguían comiendo el mole con ganas mientras sus padres lo despreciaban. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Fui a mi recámara y me encerré. Ese día no volví a salir, ni siquiera para cenar. ¿Saben qué me dolió más de todo esto? No era solo el desprecio, era la ingratitud. 40 años, amigos míos, 40 años levantándome a las 5 de la mañana para subir a mi autobús. 40 años manejando bajo lluvia, sol, granizo, aguantando a borrachos que vomitaban en los asientos, ayudando a señoras con bultos pesados, parando en lugares peligrosos cuando alguien necesitaba bajar de emergencia. Recuerdo que una vez, en la carretera a Querétaro, se me descompuso el autobús en plena madrugada. Tenía 30 pasajeros adentro, incluidos 2 viejitos que iban a ver a sus hijos. Me bajé en la oscuridad, con las herramientas en la mano, y estuve 2 horas arreglando el motor bajo la lluvia para que esa gente no se quedara varada. Llegué a casa con fiebre, empapado, con las manos cortadas, pero contento porque había cumplido con mi trabajo. Y ahora mi propio hijo me decía que era una carga,
que debería irme a vivir a otra parte porque su recámara era muy grande para mí. La recámara que yo había elegido cuando compré la casa, donde había puesto la cama donde dormí con María, donde colgué mi uniforme de chofer enmarcado como recuerdo de mis años de trabajo. Pero no siempre fue así, y eso es lo que más me duele recordar. Hubo una época, hace ya muchos años, cuando Carlos era pequeño, en que él corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. «Papá, papá», gritaba desde que oía el motor de mi carro viejo. María salía secándose las manos en el delantal. Me daba un beso, y Carlos me contaba de su día en la escuela mientras yo me quitaba las botas cansadas. Los domingos íbamos los tres al parque de Chapultepec. Carlos se subía a los juegos mientras María y yo nos sentábamos en una banca a planear nuestro futuro. «Cuando tengamos casa propia», decía ella, «quiero un jardín grande donde plantar rosas, y Carlos tendrá su propia recámara, con una ventana grande para que entre el sol». Cuando por fin pudimos comprar la casita en la colonia obrera, Carlos tenía 12 años. Era chiquita, 2 recámaras nada más, pero era nuestra. El día que nos mudamos, Carlos corrió por toda la casa gritando: «Mamá, papá, tengo mi propio cuarto, mi propio closet». Se asomó por la ventana de su recámara y nos gritó: «Desde aquí puedo ver hasta la tienda de Don Pepe». María plantó geranios rojos en materas porque no teníamos jardín, pero ella decía: «Algún día tendremos rosas, Ramón, rosas rojas como las que tenía mi mamá en Puebla». Y cuando Carlos se graduó de la preparatoria, allí mismo en la sala de nuestra casita hicimos la fiesta, con tamales que hizo María desde la madrugada y agua fresca de Jamaica. «Papá», me dijo Carlos ese día, abrazándome fuerte, «cuando sea grande y tenga dinero, te voy a comprar una casa muy bonita, con jardín grande para que mamá tenga todas las rosas que quiera». Yo le creí, claro que le creí. Era mi hijo, mi único hijo, el niño que había crecido viendo cómo yo me sacrificaba por la familia. Pero ese niño que me prometía una casa con jardín se convirtió en el hombre que quería echarme de la casa que yo mismo compré. Y Patricia, que al principio me decía «Don Ramón» con cariño, ahora me hablaba como si fuera un inquilino molesto que no pagaba renta. Los últimos meses antes de esa noche terrible, cuando escuché su conversación, las humillaciones se hicieron más directas. Patricia ya no se molestaba en disimular su desprecio. Si yo tosía por las mañanas, ella decía: «Otra vez esa tos horrible. Deberías ir al doctor». Si yo ponía música, suspiraba fuerte y cerraba la puerta de su cuarto con fuerza. Si yo cocinaba algo, abría todas las ventanas para que salga el olor. Una vez, hace como 2 meses, estaba yo regando las rosas de María en el jardín, cuando escuché que Patricia hablaba por teléfono con su amiga Rosita. «Ya no aguanto a este viejo», le decía. «Toda la casa huele a medicinas, se baña muy temprano y despierta a todos. Ve la televisión con un volumen espantoso, y lo peor es que ocupa la mejor recámara de la casa. Yo podría hacer ahí un vestidor increíble». Esa tarde me senté en mi cama, rodeado de las fotos de María, y por primera vez en mucho tiempo lloré. Lloré por la ingratitud, por los años perdidos, por haber creído que el amor de padre era suficiente para garantizar el respeto de hijo. Lloré por María, que había muerto pensando que nuestro Carlos siempre me cuidaría. Pero también, amigos míos, lloré por mi propia tontería, porque había permitido que me trataran así, porque había creído que entregar todo era sinónimo de amor, porque había confundido sacrificio con dignidad. Mi María siempre me decía: «Ramón, eres demasiado bueno. Un día eso te va a traer problemas». Tenía razón, como siempre. El momento que cambió todo llegó hace exactamente 10 días, amigos míos. Me levanto aquí de mi sillón favorito y voy hasta este escritorio donde tengo guardada una carpeta con todos mis papeles importantes. Aquí está,
Miren, mi escritura de este departamento, mi nueva vida. Pero antes de llegar aquí, tuve que pasar por el momento más doloroso y más revelador de estos últimos años. Era un martes por la tarde. Hacía calor, de esos calores pegajosos de octubre en México que te hacen sudar aunque estés en la sombra. Yo había salido al jardín de la casa, al jardín donde estaban las rosas rojas que planté en memoria de mi María. Cada tarde, religiosamente, las regaba con una regadera vieja de plástico verde que había comprado en el mercado de San Juan. Era mi momento de paz, cuando hablaba con María en silencio, cuando le contaba cómo había pasado el día, cuando le pedía fuerzas para seguir adelante. Estaba ahí, agachado junto a los rosales, sintiendo cómo la tierra húmeda se pegaba a mis zapatos viejos, cuando escuché que sonaba el teléfono de Patricia en la sala. La ventana estaba abierta por el calor, y su voz llegaba hasta el jardín clara como el agua. Al principio no le puse atención. Pensé que era una de esas llamadas de las tiendas ofreciendo tarjetas de crédito. Pero cuando escuché que decía Rosita, supe que era su amiga, esa mujer chismosa que venía a veces a tomar café y que siempre me veía como si fuera un mueble. «Ay, Rosy», decía Patricia con esa voz que ponía cuando quería hacerse la víctima. «Ya no aguanto más esta situación. Han sido 3 años. 3 años tolerando a este viejo en mi casa. Mi casa», dijo. «Mi casa», como si no fuera yo quien la había pagado con 40 años de trabajo. Dejé de regar. Me quedé inmóvil con la regadera en la mano, tratando de escuchar mejor sin hacer ruido. Patricia siguió hablando. «Se levanta tempranísimo y hace ruido. Huele a medicina toda la casa. Ve sus programas viejos con el volumen altísimo. Y lo peor, Rosy, lo peor es que tiene la mejor recámara. ¿Tú te imaginas? La recámara principal, la más grande, con baño propio, en planta baja. Yo podría hacer ahí el vestidor de mis sueños». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. La regadera me temblaba en las manos, pero seguí escuchando. Necesitaba oír todo. «Pero ya lo tengo resuelto», continuó Patricia, y en su voz había una seguridad fría que me heló la sangre. «Ya le empecé a meter ideas a Carlos. Le digo que su papá estaría mejor con gente de su edad, que aquí los niños necesitan espacio, que la casa es pequeña para tanta gente. Carlos es medio tontito para estas cosas», pero ya empezó a hacer comentarios. Rosita debió preguntarle algo, porque Patricia se rió con esa risa falsa que yo ya conocía bien. «No, mujer, no va a haber problema. El papel de la casa está a nombre de Carlos, somos los dueños, y el viejo no tiene a dónde ir más que con su hermana Concepción. Total, él ya cumplió su función, ya nos dio la casa, ahora que se vaya a molestar a otra parte». En ese momento se me cayó la regadera. El ruido del plástico contra el piso y el agua derramándose por la tierra hizo que Patricia se callara un momento. Yo me quedé parado ahí, viendo cómo el agua se extendía por el suelo, empapando mis zapatos, regando las rosas de una manera que María jamás habría aprobado. Pero no podía moverme. Tenía las piernas como si fueran de piedra. Patricia siguió hablando, más bajito ahora. «Espérame tantito, Rosy. Creo que escuché algo en el jardín». Después de un momento agregó: «No, no es nada. Debe haber sido el gato del vecino. Te decía que dentro de muy poquito ese cuarto va a ser mi vestidor. ¿Te acuerdas de esos muebles que vimos en Liverpool? Los voy a mandar a hacer a medida. Va a quedar padrísimo, con espejos desde el piso hasta el techo, y toda mi ropa organizada por colores». Ahí fue, amigos míos, en ese momento exacto, cuando algo se rompió dentro de mí. No fue como en las películas. No hubo música dramática ni rayos cayendo del cielo. Fue algo silencioso pero definitivo, como cuando se rompe un hilo que ha estado aguantando mucho peso por mucho tiempo.
Recogí la regadera del suelo, la llené otra vez con la manguera y terminé de regar las rosas de María sin hacer ruido. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Mientras regaba, escuchaba todavía la voz de Patricia. Además, Rosy ya está muy viejo. ¿Para qué quiere una recámara tan grande? Con que tenga una camita en casa de su hermana ya la hizo. Y nosotros por fin vamos a poder vivir como gente decente. Cuando terminé con las plantas, me quedé parado ahí unos minutos más, viendo las rosas rojas que tanto amaba María. «Perdóname, mi amor», le dije en voz bajita. «Creo que por fin entendí lo que me querías decir cuando me decías que yo era demasiado bueno. Porque mi María, que en paz descanse, siempre me advertía: Ramón, tienes un corazón muy noble, pero en este mundo hay gente que confunde la bondad con la pendejada. No dejes que nadie se aproveche de ti». Esa noche no pude cenar. Me encerré en mi recámara, esa recámara que Patricia ya había decidido convertir en su vestidor, y me puse a pensar. Por primera vez en 3 años, en lugar de sentir tristeza por las humillaciones, sentí algo diferente. Coraje. Un coraje limpio, justificado, que me llegaba desde muy adentro. Me senté en mi cama, saqué la caja de zapatos donde guardaba mis fotografías más queridas y empecé a verlas una por una. María en nuestro día de boda, con ese vestido blanco sencillo que había cosido su mamá. María cargando a Carlos recién nacido en el hospital. María y yo el día que compramos la casita en la colonia obrera. María plantando los primeros geranios en nuestro primer jardín. Y la última foto que le tomé, 2 meses antes de que se muriera, sentada en el sillón de la sala, flaquita pero sonriendo, con Carlos a su lado. «María», le dije a su fotografía, «¿qué harías tú en mi lugar? Dime, mi amor, ¿cómo le hago para salir de esto con dignidad?» Y juro por la Virgen Santísima que escuché su voz, clara como si estuviera sentada junto a mí en la cama. «Ramón, ya diste suficiente, ya te humillaste suficiente. Ahora defiende lo que es tuyo y defiende tu dignidad. Yo no te crié para que fueras tapete de nadie, ni siquiera de tu propio hijo». Los siguientes días fueron extraños, amigos míos. Por fuera, yo seguía siendo el mismo Ramón de siempre. Me levantaba temprano, desayunaba solo en la cocina, saludaba a Patricia y a Carlos cuando los veía, jugaba con mis nietos cuando llegaban de la escuela. Pero por dentro estaba pensando, planificando, recordando cosas que había olvidado. Recordé al licenciado Ernesto Vargas, el notario que me había ayudado cuando compré la casa. Un hombre mayor, con bigote blanco y unos lentes gruesos, que me había caído muy bien desde el primer día. Cuando le expliqué que quería poner la casa a nombre de Carlos, él me había preguntado: «¿Está usted seguro, don Ramón? Es muy noble lo que quiere hacer, pero permítame sugerirle algo. Vamos a incluir una cláusula de habitación vitalicia, por si las dudas». Yo me había reído ese día. «Licenciado, usted no conoce a mi Carlos. Es un muchacho bueno, trabajador, jamás me haría daño. Esa cláusula no es necesaria». Pero don Ernesto había insistido: «Don Ramón, en mis 40 años como notario, he visto de todo. He visto hijos santos que se vuelven diablos cuando ven propiedades de por medio. Créame, es mejor prevenir que lamentar». Ahora, 3 años después, entendía la sabiduría de aquel hombre. La cláusula de habitación vitalicia significaba que mientras yo viviera, tenía derecho legal a quedarme en esa casa. Y si ese derecho era violado, yo podía demandar la devolución completa de la propiedad. «Por si acaso hay hijos malagradecidos», me había dicho don Ernesto con una sonrisa triste. ¿Qué razón tenía el viejo? Durante esos días de reflexión, también pensé mucho en mi hermana Concepción. Patricia mencionaba su nombre como si fuera la solución perfecta. Que se vaya a vivir con su hermana.
Pero Conchita tenía 73 años. Vivía en un departamento chiquito de 2 recámaras en la Doctores, con una pensión más pequeña que la mía. ¿Cómo iba yo a llegar a causarle gastos, a quitarle su tranquilidad, a convertirme en carga de mi hermana mayor cuando yo tenía mi propio patrimonio? No, amigos míos. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar con claridad. Yo había trabajado 40 años para tener una vejez digna. Había comprado esa casa con mi dinero. La había puesto a nombre de Carlos por amor. Pero eso no significaba que tuviera que aguantar humillaciones. María no me había criado para ser un viejo llorón que acepta cualquier maltrato con tal de no molestar. El momento definitivo llegó hace 5 días. Era viernes por la tarde. Yo había ido al mercado a comprar algunas cosas con el dinero que me había prestado Concepción. Cuando regresé, vi a Patricia parada en la puerta de mi recámara con una cinta métrica en la mano. Tenía su celular en la otra mano, y en la pantalla alcancé a ver la página de una mueblería. Estaba midiendo las paredes de mi cuarto, amigos míos, midiendo mi recámara como si ya fuera suya, calculando dónde iban a ir sus roperos, sus espejos, sus caprichos. No me vio llegar porque estaba concentrada, escribiendo números en una libretita, hablando sola. Aquí va a quedar perfecto el espejo grande, y acá los cajones para la lencería. ¿Qué está haciendo Patricia?, le pregunté con voz tranquila, sin gritarle, sin alterarme. Ella se volteó hacia mí sin la menor vergüenza, como si fuera lo más natural del mundo estar midiendo la recámara de su suegro para convertirla en vestidor. «Estoy planeando algunos cambios en la casa, don Ramón», me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en 3 años. «Pronto va a haber remodelaciones». «¿Qué tipo de remodelaciones?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patricia me miró directo a los ojos, y lo que vi ahí me terminó de convencer de lo que tenía que hacer. No había respeto, no había cariño, no había ni siquiera lástima. En sus ojos había la frialdad calculadora de alguien que ya había tomado una decisión y solo esperaba el momento adecuado para ejecutarla. «Cambios necesarios», me dijo. «Esta casa necesita adaptarse mejor a las necesidades de la familia que vive aquí». «Familia que vive aquí», dijo, como si yo no fuera parte de esa familia, como si fuera un inquilino que ya había cumplido su tiempo. Esa noche me acosté temprano, pero no para dormir. Me quedé despierto hasta muy tarde, viendo el techo, escuchando los ruidos de la casa, Patricia viendo la televisión en la sala, Carlos llegando tarde del trabajo, los niños haciendo tarea en sus cuartos. Mi familia, pero una familia que ya no me quería. A las 3 de la mañana tomé la decisión. Me levanté, prendí la lamparita de mi buró y saqué de mi cartera un papel amarillento que tenía guardado desde hacía 10 años. La tarjeta del licenciado Ernesto Vargas. Al día siguiente iba a buscarlo. Ya era hora de que don Ramón Morales dejara de ser el viejito bueno que aguanta todo y se convirtiera en el hombre que defiende lo que es suyo. María tenía razón, como siempre. Ya había llegado el momento de defender mi dignidad. El lunes por la mañana me desperté a las 6, como siempre durante 40 años de trabajo como chofer. Pero ese día era diferente. Amigos míos, había tomado una decisión que iba a cambiar mi vida para siempre. Me levanté de la cama despacio, con esa calma extraña que sientes cuando sabes que vas a hacer algo importante, algo definitivo. Me bañé con cuidado. Me afeité despacio frente al espejo del baño que Patricia tanto criticaba por estar lleno de mis medicinas. Me peiné hacia atrás mi cabello gris con la brillantina que usaba desde joven, esa que María siempre decía que me hacía ver distinguido. Y después fui a mi ropero y saqué mi mejor traje, ese traje negro que había usado solo 3 veces en mi vida. El día de mi boda, el día del funeral de mi María, y ahora me lo puse con cuidado.
Me anudé la corbata azul marino que María me había regalado para nuestro 20º aniversario. Me puse los zapatos negros que brillé la noche anterior. Cuando me vi en el espejo completo de mi recámara, no reconocí al viejo humillado de los últimos 3 años. Ahí estaba Ramón Morales, el hombre que había trabajado 40 años sin faltar un solo día, el hombre que había criado a un hijo solo después de enviudar, el hombre que había comprado esa casa con el sudor de su frente. Ramón Morales, le dije a mi reflejo, no va a permitir que le limpien los zapatos encima. Se acabó. Y salí de mi recámara con la cabeza en alto, con la tarjeta amarillenta del licenciado Vargas en la mano y una determinación que no había sentido en años. Eran las 7:30 de la mañana. La casa estaba silenciosa. Patricia dormía hasta tarde como siempre. Carlos ya se había ido al concesionario. Los niños desayunaban viendo caricaturas en la televisión. Les di un beso a Diego y a Sofía. Les dije que los quería mucho y salí a la calle sin desayunar. Tenía el estómago cerrado por los nervios, pero también tenía una claridad mental que hacía mucho no sentía. El trayecto en metro desde San Juan de Aragón hasta la estación Insurgentes me dio tiempo para pensar. 40 años había hecho ese mismo recorrido para ir al trabajo, pero en sentido contrario, de Insurgentes hacia el norte donde estaba la terminal de autobuses. Cuántas madrugadas, cuántos pasajeros, cuántas historias había escuchado en esos años. Y ahora iba hacia el centro de la ciudad, no para trabajar, sino para recuperar mi dignidad. A las 8:30 en punto toqué la puerta de cristal del despacho del licenciado Ernesto Vargas. La secretaria, una señora mayor muy amable, me dijo que don Ernesto no tenía cita hasta las 10, pero cuando le expliqué que era urgente, fue a consultarle. A los 5 minutos salió el licenciado en persona. Don Ernesto había envejecido en estos 10 años, pero seguía siendo el mismo hombre elegante que recordaba. Su cabello ahora era completamente blanco. Tenía más arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada seguía siendo inteligente y bondadosa. Cuando me vio, abrió los ojos con sorpresa y después sonrió. «Don Ramón, ¿cuántos años han pasado?» «10, 12». Me estrechó la mano con esa calidez que recordaba. «Pase, pase a mi oficina. ¿Qué lo trae por aquí? Espero que no sean malas noticias». Nos sentamos en su oficina, que olía a libros viejos y café recién hecho. En las paredes había los mismos diplomas que recordaba, y en su escritorio, fotografías de sus nietos. Don Ernesto me sirvió un café en una taza de porcelana y se sentó frente a mí con esa paciencia que tienen los abogados buenos, los que realmente escuchan a sus clientes. «Licenciado», le dije, «vengo por el asunto de la casa que puse a nombre de mi hijo Carlos hace 10 años. ¿Se acuerda usted de esa escritura?» Don Ernesto frunció el ceño, pensativo, y después se levantó para ir a un archivero enorme que tenía detrás de su escritorio. «Morales Ramón», murmuró mientras buscaba entre las carpetas. «Aquí está. Donación de inmueble con cláusula de habitación vitalicia». Regresó a su escritorio con una carpeta gruesa y la abrió frente a mí. «Claro que me acuerdo. Usted insistía en que no era necesaria la cláusula, pero yo le dije que en el mundo había muchos hijos malagradecidos». Terminé la frase por él. «Tenía usted razón, licenciado. Toda la razón». Don Ernesto se quitó los lentes, los limpió despacio y me miró con esa expresión que ponen los doctores cuando ya saben qué enfermedad tienes antes de que termines de explicar los síntomas. «Cuénteme qué ha pasado, don Ramón, y no se guarde nada, porque necesito conocer todos los detalles». Durante la siguiente hora le conté toda la historia. Le hablé de los 3 años de humillaciones, de los comentarios de Patricia sobre mi olor y mis horarios, de cómo me habían hecho sentir como un estorbo en la casa que yo mismo había pagado.
Le conté del momento cuando escuché la conversación donde planeaban echarme para meter a la mamá de Patricia, de la llamada telefónica donde ella hablaba de convertir mi recámara en su vestidor de ensueño, de cómo Patricia había estado midiendo mi cuarto con una cinta métrica. Don Ernesto me escuchaba sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en un cuaderno legal. Cuando terminé mi relato, se quedó callado unos minutos, repasando los documentos que tenía en la carpeta. «Don Ramón», me dijo finalmente, «la cláusula de habitación vitalicia es muy clara. Mientras usted viva, tiene derecho absoluto a permanecer en esa propiedad. Cualquier intento de desalojarlo constituye una violación grave del contrato de donación. Y cuando hay violación, la ley contempla dos remedios. Se puede exigir el cumplimiento forzoso del contrato o se puede pedir la reversión de la donación». «¿Reversión significa que me pueden devolver la casa?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Exactamente. Si un juez determina que su hijo y su nuera han violado las condiciones bajo las cuales se hizo la donación, puede ordenar que la propiedad regrese a su nombre original. Es como si la donación nunca hubiera existido». Don Ernesto se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Tiene usted pruebas de lo que me está contando?». Le expliqué que había empezado a grabar conversaciones con un aparatito que me había comprado mi hermana Concepción, uno de esos grabadores pequeños que usan los estudiantes. Durante los últimos días había grabado varios comentarios de Patricia, incluyendo una conversación donde ella le decía a su mamá por teléfono: «En unas semanas ya vas a tener tu recámara, ma. El viejo se va para casa de su hermana y listo el pollo». Don Ernesto sonrió por primera vez en toda la conversación. «Don Ramón, usted ha hecho bien en documentar todo esto. Las grabaciones son evidencia válida cuando se hacen en el propio domicilio del grabador. Vamos a demandar por incumplimiento de contrato y vamos a pedir la reversión total de la donación». Los siguientes 15 días fueron los más extraños de mi vida, amigos míos. Por fuera, seguía siendo el mismo abuelo de siempre. Jugaba con mis nietos, ayudaba en la cocina, mantenía regadas las rosas de María. Pero por dentro tenía un secreto que me daba fuerzas, una esperanza que hacía mucho no sentía. Don Ernesto había presentado la demanda en el juzgado familiar, y ahora solo quedaba esperar la fecha de la audiencia. Patricia seguía haciendo sus comentarios venenosos, pero ya no me dolían. Cuando me decía: «Don Ramón, ¿ya habló con su hermana sobre la mudanza?», yo le respondía tranquilo: «No se preocupe, Patricia, todo se va a resolver pronto». Ella interpretaba mis palabras como resignación, pero yo sabía que se iba a llevar la sorpresa de su vida. Carlos, por su parte, había empezado a evitarme. Llegaba tarde del trabajo, cenaba rápido y se encerraba en su cuarto con Patricia, pero a veces lo sorprendía mirándome con una expresión extraña, como si intuyera que algo estaba cambiando. Una noche, después de cenar, se acercó a mí mientras yo veía las noticias. «Papá», me dijo, «¿tú estás bien? Te veo raro últimamente, como, no sé, como más tranquilo». Quise decirle la verdad en ese momento. Quise explicarle que su esposa me había convertido en un extraño en mi propia casa, que él había permitido que me humillaran durante 3 años. Pero me callé. Ya tendría tiempo de hablar en el juzgado. «Estoy bien, hijo», le dije. «Solo estoy pensando en algunas cosas, en algunos cambios que tal vez tengo que hacer». Carlos asintió, pero vi en sus ojos que no estaba tranquilo. Tal vez, en el fondo, sabía que lo que estaban planeando no estaba bien. El día de la audiencia llegó un jueves lluvioso de noviembre. Me levanté más temprano que de costumbre. Me volví a poner mi traje negro, mi corbata azul, mis zapatos brillantes. Desayuné solo en la cocina, viendo por la ventana cómo las gotas de lluvia caían sobre las rosas de María. «Hoy, mi amor», le dije en voz bajita,
Tu Ramón va a recuperar su dignidad. El juzgado familiar estaba en el centro, en un edificio viejo pero impresionante. Don Ernesto me esperaba en la entrada, también vestido con su mejor traje, cargando un portafolio de piel lleno de documentos. ¿Está listo, don Ramón?, me preguntó. Más listo que nunca, le respondí. Carlos y Patricia llegaron 15 minutos después, acompañados de un abogado joven que se veía nervioso. Patricia llevaba un vestido negro elegante y zapatos de tacón alto, como si fuera a una reunión importante de negocios. Carlos tenía puesta una camisa cara y una corbata que yo no le conocía. Se veían seguros, confiados, como si ya hubieran ganado el caso. Cuando me vieron sentado junto a don Ernesto, Patricia me saludó con una sonrisa falsa. «Buenos días, don Ramón. No sabía que usted también tenía abogado». Carlos no me saludó, solo me miró con una expresión que no pude descifrar. La jueza era una mujer de unos 50 años, seria pero no antipática, con lentes dorados y una toga negra que le daba mucha autoridad. Se llamaba licenciada García, y desde el momento en que empezó a hablar, supe que era una persona justa. «Este es un caso de demanda por incumplimiento de contrato de donación», anunció. «El señor Ramón Morales alega que su hijo Carlos Morales y la esposa de este, Patricia Mendoza, han violado las condiciones bajo las cuales se hizo la donación de un inmueble hace 10 años. Licenciado Vargas, presente sus alegatos». Don Ernesto se levantó y habló durante 20 minutos, explicando con palabras elegantes pero claras todo lo que me había pasado. Presentó las grabaciones que yo había hecho, leyó la cláusula de habitación vitalicia, explicó cómo Patricia había planeado convertir mi recámara en vestidor después de echarme de la casa. Cuando las grabaciones sonaron en el juzgado, Patricia se puso pálida. Su propia voz llenaba la sala. «Ya no aguanto a este viejo en mi casa. En unas semanas ya vas a tener tu recámara, ma. El viejo se va para casa de su hermana y listo el pollo». Carlos miraba al piso, con las manos sudorosas. Después le tocó hablar al abogado de Carlos y Patricia. Era un muchacho joven, recién graduado tal vez, que tartamudeó mucho y no pudo explicar cómo iban a justificar las grabaciones. «Señoría», decía, «mi cliente es el propietario legal del inmueble. El acta de donación está a su nombre. Tiene derecho a decidir quién vive en su propiedad». La licenciada García lo interrumpió con voz firme. «Joven, ¿usted leyó el contrato de donación completo antes de venir aquí? Porque parece que no conoce la cláusula de habitación vitalicia». El abogado se puso rojo y empezó a hojear sus papeles desesperadamente. Después la jueza le preguntó directamente a Carlos: «Señor Morales, ¿confirma usted que discutió con su esposa la posibilidad de pedirle a su padre que se fuera de la casa?» Carlos se puso blanco como papel y empezó a balbucear. «Señoría, nosotros, era solo una idea, nunca fue en serio». Pero Patricia no pudo controlarse. Se puso de pie de un brinco y gritó: «Esa es nuestra casa. El papel está a nombre de Carlos. Tenemos derecho a decidir quién vive ahí». Su propio abogado trató de hacerla sentar, pero ella siguió gritando: «Llevamos 3 años manteniendo a ese viejo. Es hora de que se largue». La licenciada García golpeó su martillo en la mesa y el silencio se hizo total en la sala. «Señora», le dijo con voz helada, «siéntese inmediatamente y controle sus emociones, o la haré sacar de mi juzgado». Patricia se sentó, pero siguió temblando de coraje. Después de escuchar los alegatos y revisar las evidencias, continuó la jueza: «Este juzgado determina que efectivamente ha habido violación grave de las condiciones del contrato de donación. El señor Ramón Morales tiene 2 opciones. Puede exigir que se cumpla forzosamente su derecho de habitación vitalicia
o puede solicitar la reversión completa de la donación. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos en el juzgado iban a escucharlo. Había llegado el momento de tomar la decisión más importante de mi vida. Me levanté despacio, me enderecé la corbata y miré a Carlos directo a los ojos por primera vez en meses. «Señoría», dije con voz clara y fuerte, «elijo la segunda opción. Solicito que se me devuelva completamente la propiedad. Quiero mi casa de vuelta». Carlos se puso de pie de un salto. «Papá, no. Podemos arreglar esto. Patricia ya no va a molestarte más». Pero ya era demasiado tarde. La jueza golpeó su martillo otra vez y sentenció: «Se concede la reversión. El inmueble regresa al patrimonio del señor Ramón Morales. Los actuales ocupantes tienen 15 días para desalojar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia lloraba. Carlos me miraba como si no me conociera. Y yo, por primera vez en 3 años, me sentí completamente libre. 3 meses han pasado desde entonces, amigos míos. Aquí estoy, sentado en mi departamento de la avenida Cuauhtémoc, terminando de contarles esta historia, mientras miro esta fotografía donde abrazo a mis nietos Diego y Sofía. 3 meses desde que la licenciada García golpeó su martillo y me devolvió lo que era mío. 3 meses desde que Carlos y Patricia tuvieron que empacar sus cosas y buscar dónde vivir. ¿Saben qué hice cuando recuperé mi casa? Lo primero fue venderla. Sí, así como lo oyen. Después de todo lo que había peleado por ella, después de ganar en el juzgado, la vendí. Porque comprendí algo importante. Esa casa ya no era mi hogar. Se había convertido en un campo de batalla, en un lugar lleno de humillaciones y malos recuerdos. No podía quedarme ahí, viendo cada rincón donde Patricia había planeado borrar mi existencia. La vendí por 3.200.000 pesos. Un buen precio, me dijeron los de la inmobiliaria, porque la zona se había puesto cara en estos años. Con 800.000 me compré este departamento en la Colonia del Valle, pequeño pero mío, con 2 recámaras y una cocina que huele a café recién hecho todas las mañanas. Desde mi ventana veo el parque donde ahora juego dominó con mis amigos, donde los niños corren y gritan como corrían Diego y Sofía cuando eran más pequeños. Los otros 2.400.000 pesos los puse en el banco, en una cuenta especial que don Ernesto me ayudó a abrir. Es para mis nietos, para cuando cumplan 25 años. 1.200.000 para Diego, 1.200.000 para Sofía. Para cuando sean adultos y puedan entender la diferencia entre el amor verdadero y la manipulación, entre el respeto y la conveniencia. A Carlos y Patricia no les dejé ni un centavo, solo una carta que escribí esa última noche en la casa de San Juan de Aragón, antes de que vinieran a sacar sus cosas. La puse sobre la mesa de la cocina, esa mesa donde tantas veces habíamos desayunado como familia. Carlos y Patricia, espero que el vestidor de los sueños de Patricia haya valido la pena perder una casa y perder a un padre. El dinero de la venta está guardado para Diego y Sofía, para cuando tengan edad suficiente para valorar lo que significa el sacrificio y el respeto. Que Dios los bendiga. Ramón. ¿Saben cuál fue lo más difícil de todo esto? No fue el juicio, no fue vender la casa, no fue mudarme solo a los 71 años. Lo más difícil fue ver la cara de Carlos cuando entendió que había perdido todo por seguir a su mujer. Cuando se dio cuenta de que por darle gusto a Patricia y sus caprichos, había perdido no solo la casa, sino también a su padre. El día que vinieron por sus cosas, Carlos llegó con una camioneta de mudanzas y 2 muchachos que lo ayudaron a cargar. Patricia ni siquiera me dirigió la palabra. Caminaba por la casa como fantasma, empacando sus vestidos caros, sus zapatos de tacón, todas esas cosas que había comprado con el dinero que yo les daba cada mes. Pero Carlos sí se acercó a mí. «Papá,
me dijo con voz quebrada. Perdóname. Yo nunca quise que llegáramos a esto. Yo lo miré a los ojos, esos ojos que se parecían tanto a los de mi María, y le dije, Carlos, yo te di todo lo que tenía. Casa, dinero, respeto, amor. Y tú elegiste el desprecio por encima del agradecimiento. No hay nada que perdonar, hijo, porque no fue un error. Fue una decisión. Se quedó callado un momento, después agregó, ¿y si Patricia cambia? ¿Y si las cosas se arreglan? Yo negué con la cabeza. Carlos, Patricia no va a cambiar porque Patricia no cree que esté mal lo que hizo. Y tú tampoco vas a cambiar porque permitiste que me trataran como basura en la casa que yo compré con 40 años de trabajo. Ahora viven en Iztacalco, en un departamento chiquito que les cuesta 12.000 pesos al mes. Patricia ya no puede presumir que tiene casa propia. Ya no puede invitar a sus amigas a tomar café en su sala grande. Ya no puede hablar de su futuro vestidor de ensueño. Los tres viven apretados en 60 metros cuadrados. Carlos, Patricia, los niños y la mamá de Patricia, doña Rosalba, que finalmente consiguió su cuarto pero en un lugar que no le gusta nada. Los compañeros de Carlos en el concesionario se enteraron de toda la historia. México es chico, amigos míos, y las noticias vuelan. Ahora cuando llega al trabajo, escucha murmullos. Ahí va el que corrió al papá por un vestidor. Su jefe, que conocía mi reputación de chofer honrado porque éramos del mismo sindicato, le dijo, Carlos, tu papá era un hombre respetado. No entiendo cómo pudiste hacerle eso. Patricia culpa a Carlos. Carlos culpa a Patricia. Se escuchan discutir por las noches, según me cuenta mi hermana Concepción, que vive cerca de donde rentan ahora. Esto es tu culpa, le grita Patricia. Tu papá era un terco y tú no supiste manejarlo. Y Carlos le responde, fue tu idea deshacernos de él. Yo nunca quise llegar tan lejos. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de toda esta historia? Mi nueva vida, amigos míos. Por primera vez en años, me siento libre. Completamente libre. Me levanto cuando quiero, desayuno lo que se me antoja, veo mis programas con el volumen que me da la gana, escucho a Javier Solís los domingos por la mañana sin que nadie se queje. Todos los días camino hasta el Parque Hundido, que está a 3 cuadras de aquí. Ahí me encontré con don Alberto Mendoza, un exmecánico de la misma edad que yo, y don Pedro Huerta, que trabajó 30 años en Pemex. Los tres somos viudos, los tres tenemos historias que contar, los tres jugamos dominó desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ramón, me dijeron cuando les conté mi historia, hiciste bien. Un hombre tiene que defenderse, no importa la edad que tenga. Don Alberto agregó, yo tuve que correr a mi hijo mayor de mi casa por ladrón. Me dolió, pero era necesario. A veces el amor verdadero significa poner límites. Los martes y jueves voy a la iglesia del Sagrado Corazón a ayudar con el comedor para la gente de la calle. Sirvo sopa, reparto tortillas, escucho historias de hombres que perdieron todo y están tratando de levantarse. Muchos son más jóvenes que yo, pero algunos son abuelos como yo, que terminaron en la calle porque sus familias los abandonaron. Don Ramón, me dice el padre Miguel, usted tuvo suerte, pudo defenderse a tiempo. Y tiene razón. ¿Cuántos viejos hay que no tuvieron un licenciado Vargas, que no tuvieron la previsión de incluir una cláusula, que se quedaron callados hasta que fue demasiado tarde? Pero lo que más me emociona, lo que más me llena el corazón, son mis nietos. Diego y Sofía vienen a verme los sábados por la tarde, sin que Carlos y Patricia lo sepan. Se escapan con cualquier pretexto. Vamos a la tienda, vamos al parque. Y vienen corriendo hasta acá. Tocan mi puerta con esa urgencia que tienen los niños cuando quieren algo con toda el alma. ¡Abuelito!, gritan cuando abro la puerta. Y yo los abrazo, los aprieto contra mí. Siento sus corazoncitos latiendo rápido por la carrera.
Huelo sus cabellitos limpios y sé que todo lo que pasé valió la pena por estos momentos. Diego, que ya tiene 12 años y está muy serio para su edad, me preguntó hace unas semanas: «Abuelito, ¿por qué mis papás dicen que tú hiciste algo malo? Mi mamá dice que los demandaste sin razón». Yo me senté con él en mi sala, le serví un vaso de horchata casera y le expliqué con palabras que pudiera entender. «Diego», le dije, «tus papás pensaron que podían tratarme como un mueble viejo que ya no servía. Querían echarme de la casa que yo compré para que tu mamá tuviera un vestidor más grande. Yo solo les recordé que las personas mayores también tenemos dignidad. También merecemos respeto. No hice nada malo, mijo. Defendí lo que era mío». Sofía, que tiene 9 años pero es muy lista, me dijo: «Abuelito, yo escuché que mi mamá le decía a mi abuela que tú eras malo porque no quisiste irte a vivir con la tía Conchita». Le expliqué: «Mi amor, ¿tú dejarías tu recámara para irte a dormir al patio solo porque alguien quiere tu cuarto? Yo tampoco. Además, la tía Conchita ya está grande y no tenía por qué cargar conmigo. Les cuento historias de su abuela María. Les enseño a hacer el mole que tanto les gusta. Les explico cómo era la vida cuando yo manejaba el autobús. Ellos me escuchan con esos ojos brillantes que tienen los niños cuando alguien les pone atención verdadera, no distraída, no apurada. Cuando ustedes cumplan 25 años, les digo, van a recibir el dinero que guardé para ustedes. Pero para entonces, ya van a ser adultos. Van a entender el valor del trabajo, van a saber la diferencia entre lo que se gana y lo que se regala». Diego me preguntó: «¿Es mucho dinero, abuelito?». Y yo le contesto: «Es suficiente para que empiecen su vida adulta sin deudas, para que estudien lo que quieran, para que tengan opciones». El domingo pasado, tempranito en la mañana, estaba yo sentado en mi banca favorita del Parque Hundido, dándoles migajas de bolillo a las palomas, cuando llegó Diego corriendo con un ramo de claveles rojos en la mano. Venía agitado, con las mejillas coloradas por la carrera. «Abuelito», me dijo entregándome las flores, «esto es de parte mía y de Sofía. No es tu cumpleaños ni nada, pero queríamos regalarte algo porque te queremos mucho». Tomé los claveles, que olían a mercado y a domingo por la mañana, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Lo abracé fuerte, respiré el olor de su cabello, y en ese momento supe que había hecho lo correcto. No por venganza, no por coraje, sino por dignidad. Por enseñarles a mis nietos que el amor no significa aguantar cualquier cosa, que el respeto no se mendiga, que las personas mayores no somos desechables. «Diego», le susurré, «dile a Sofía que el abuelo está muy contento, que está muy orgulloso de ustedes dos». Después miré hacia el cielo, hacia ese azul de México que tanto amaba mi María, y le dije en silencio: «Lo logré, mi amor. Defendí mi dignidad como tú me enseñaste, como tú hubieras querido. Amigos míos, si ustedes me están escuchando, si alguien por ahí está pasando por algo parecido, déjenme decirles algo importante. El amor a los hijos no debe convertirse nunca en la humillación de los padres. A veces, el mejor regalo que podemos darles a nuestros hijos es enseñarles que cada persona, sin importar la edad, tiene límites que no se pueden cruzar. Yo no actué por maldad, actué por dignidad. No quería lastimarlos, quería educarlos. A veces el amor verdadero duele, pero es necesario. Porque si yo hubiera seguido aguantando, si me hubiera ido callado a casa de mi hermana Concepción, ¿qué les habría enseñado a Diego y a Sofía? Que está bien faltar el respeto a los abuelos, que la gente mayor no vale nada, que se puede pisotear a quien nos ama incondicionalmente. No, amigos míos, prefiero que me recuerden como el abuelo que se defendió, que luchó por su dignidad, que demostró que la vejez no es sinónimo de debilidad. Prefiero vivir solo pero con la cabeza en alto, que acompañado
pero humillado. Esta es mi historia, la historia de Ramón Morales, 71 años, viudo, ex chofer, padre de un hijo ingrato, abuelo de 2 nietos maravillosos que algún día entenderán por qué su abuelo tuvo que pelear por su lugar en el mundo. Esta historia es para ustedes, amigos míos, para que sepan que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para decir hasta aquí. Que Dios los bendiga. Y recuerden, la dignidad no se regala ni se vende, se defiende. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo?
¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto.
¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.